Hola, me llamo Nicole y acabo de terminar mi primer año de universidad. Estamos en una de las temporadas más estresantes y difíciles para los futuros universitarios. De hecho, mucho éxito en sus postulaciones, ojalá ingresen en la carrera y universidad que quieren. Y pensé que sería útil contarle a los futuros estudiantes de medicina veterinaria cómo se vive y cómo es la carrera desde el punto de vista de una persona que ya lleva un año estudiándola. Recuerdo que cuando yo postulé busqué muchos videos sobre testimonios y experiencias de gente que estudiaba esta carrera y siempre me quedaba con ganas de escuchar más, de aprender más, de que profundizaran un poco más. Así que espero abarcar bastante información en este video y que les sea de ayuda. Quiero comenzar con 3 preguntas bastante generales en las que no quiero ahondar mucho porque la respuesta la encuentran en muchísimos lados, mucho se habla de esto. Y quiero aclarar que no soy experta en este tema, llevo solo un año estudiando, pero supongo que les puede servir mi experiencia para entender más o menos de qué se trata esto. En primer lugar, y una pregunta que se hacen muchos, ¿es una carrera difícil? Miren, como tal no es una carrera fácil. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle ganas, esfuerzo. Pero tampoco es una carrera imposible, no es inalcanzable. Al menos durante el primer año y según mi experiencia puedo decir que solo requiere 3 cosas: constancia, dedicación y organización. Al menos en mi caso puedo decir que hubo un par de veces en las que no alcancé a estudiar todo lo que me hubiera gustado, principalmente por mala organización o por temas personales, pero logré pasar el año sin sacar ningún rojo al final del semestre y con la mayoría de notas sobre 6, de lo cual estoy muy orgullosa. Y creo que lo mejor que pueden hacer respecto a este punto es comenzar a estudiar desde el minuto 0, es decir, desde que empiezan las clases, y tratar de estudiar al menos un rato todos los días. Créanme que la organización es una de las cosas claves en lo que es la universidad. En segundo lugar, ¿es una carrera cara? Bueno, hablando de aranceles, me parece que la opción más barata está como a 3,5 millones y la más cara como a 6,5 millones, sumándole que algunos van a estudiar fuera de casa, lo que suma gastos de arriendo, comida, transporte, etc. Queda claro que hay muchas variables para responder esta pregunta, es un poquito ambigua. Sin embargo, y solo basándome en los gastos de los materiales que piden, sí puedo decir que es un poco cara, y eso teniendo en cuenta que solo llevo un año estudiando. Y en tercer lugar, ¿cómo es el campo laboral? Como no soy experta en este tema, me es difícil tener una respuesta puntual y clara, pero quiero que tengan en cuenta 2 cosas sobre esta pregunta. Primero, el campo laboral del médico veterinario es extremadamente amplio, o sea, literalmente están hasta en la sopa. Hay veterinarios que se encargan de la inocuidad alimentaria, producción, clínica de mayores, clínica de menores, clínica de exóticos. También hay quienes trabajan en laboratorios, patólogos y la lista sigue y sigue creciendo. Y teniendo en cuenta esto, la segunda cosa que quiero que tengan clara es que por lo que yo tengo entendido, la clínica de menores sí está sobresaturada. Yo en verdad prefiero dejar esta pregunta a su criterio. Yo personalmente creo que hay muchas oportunidades todavía, pero tenemos que dedicarnos a ampliar nuestro panorama. Habiendo respondido todo esto, hablemos de cómo es la carrera en sí. Y quiero aclarar que probablemente las experiencias sean muy distintas entre universidades porque en realidad la malla no es la misma y hay varias diferencias entre una y otra. Ahora, ¿qué asignaturas hay y cómo son? Comencemos con el primer semestre en el que tuve 7 asignaturas. Yo consideré el primer semestre como una especie de quinto medio. En general es materia que pasé o debía haber pasado en el liceo. Por lo tanto no voy a ahondar mucho en estas porque aparte de que ya pasaron hace rato y no me acuerdo tanto, son cosas que probablemente ya conocen. La primera materia es biología celular y como su nombre lo dice es el estudio de las células. Es muy similar a lo que pasa en el liceo, es decir, procariontes, eucariontes, ADN, replicación, etc., pero un poco más profundizado. Continuamos con zoología y ecología aplicada. Durante las primeras clases nos enfocamos más en la parte de la zoología. Vimos desde los animales más básicos, es decir, esponjas, anémonas, medusas, hasta los animales más comunes y conocidos como lo son los mamíferos, las aves, los reptiles, con sus descripciones muy generales. Y los otros 2/3 de la asignatura se basaban más en la ecología, enfocándonos en lo que es el comportamiento animal pero a un nivel más macro, es decir, estudios de población, ecuaciones matemáticas, modelamientos matemáticos, etc. En realidad estos temas son bastante complejos, pero en el nivel en que estamos nosotros no profundizamos mucho. En esta asignatura nos hacían leer un paper por semana en inglés, que generalmente no tenía más de 6 o 7 hojas, para luego tener un práctico y un control sobre
sobre el tema. Seguimos con educación física y salud. En realidad no hay mucho que decir sobre esto, es educación física tal cual, normal, la misma que hay en los colegios. Pero quiero destacar que en mi universidad nos sacaban bastante a hacer clases afuera del gimnasio. Hubo una clase en la que nos enseñaron a hacer kayak en el río y muchas clases en las que nos sacaron a terreno a caminar a los cerros que estaban cerca de la universidad. La cuarta asignatura, si no me equivoco, es elementos de cálculo. Son básicamente matemáticas y principalmente álgebra. No era una materia muy exigente y me parece que no vi nada nuevo que no haya visto en el liceo antes. Práctica Introducción a la Medicina Veterinaria 1. Odié este ramo, sentí que realmente era puro relleno. Nos enseñaron la historia de la universidad, la historia de la Facultad de Medicina Veterinaria de la universidad y absolutamente todos los institutos de la facultad. Al menos lo interesante de este ramo es que nos llevaban presencialmente a todos los institutos de la universidad para conocer más o menos cómo es el campo laboral. Sin embargo, las pruebas tenían preguntas tales como ¿qué doctor tiene tal especialidad? O ¿qué bacterias se analizan en tal instituto? Continuamos con una materia que tampoco me gustaba, química general. En realidad es química bastante básica, estequiometría, nomenclatura, algunas leyes. El ramo en sí no tenía alto grado de dificultad y tenía algo muy interesante que eran los laboratorios, en donde hacíamos distintos experimentos aplicando la materia teórica que veíamos en clase. Y la última asignatura de este semestre era un electivo. Yo tomé animales de compañía y no tengo mucho que decir sobre esta materia. Básicamente eran charlas sobre manejo de los animales y en general el rol del médico veterinario. No hay mucho que decir al respecto. En mi segundo semestre tuve 6 asignaturas que ya están un poco más relacionadas con lo que es la medicina en sí. Partiendo por la más conocida, anatomía veterinaria, este ramo tenía 3 pruebas prácticas, todas tipo gincana. Nuestra primera prueba práctica fue sobre huesos y estructuras de los huesos del bovino. La segunda fue sobre músculos, venas, arterias, nervios, etc. Y por último una prueba sobre órganos en la que entró más de una especie, no solo bovinos. Además teníamos 3 pruebas teóricas sobre la misma materia y una última nota que era básicamente el promedio de notas de todas las guías que resolvíamos clase a clase. Las clases de anatomía veterinaria tienen un sistema distinto. Básicamente requería un tipo de aprendizaje autónomo. Nos juntaban en grupos de 7 a 8 personas y a cada grupo se le asignaba un ternero. Cada clase se hacía una disección correspondiente al libro de disecciones y se avanzaba durante todo el semestre de la misma forma. Personalmente no creo que sea una materia difícil de entender, pero sí requiere mucha dedicación y memoria. Por lo tanto, también requiere mucho estudio y dedicación, sobre todo si tienen mala memoria como yo. Ahora, esto es solo de anatomía básica, aún no he visto materia tan densa. Continuamos con embriología veterinaria. Es el estudio del desarrollo y nos enseñaron cómo y cuándo se forma cada parte del cuerpo y estructura de diferentes animales. Esta asignatura sí encuentro que es un poquito más densa, pero lo mismo que la anterior, es pura memoria. Y repito, hay que dedicarle más tiempo si uno tiene mala memoria, pero es posible y es pasable. En embriología teníamos prácticos en donde veíamos fetos, úteros, muestras semisectadas, etc. Debo admitir que el olor a veces no era muy agradable, así que es un buen tip andar con mascarilla siempre a la mano. En cada práctico teníamos que completar un libro de prácticos que tenía muchísimas preguntas de desarrollo y que se entregaba al final de la clase, porque después te lo evaluaban. También tuve bioquímica veterinaria. En realidad, y como su nombre lo dice, era una mezcla entre biología celular y química general del semestre pasado. Esta materia es súper interesante porque es el punto en el que ambas materias se juntan y ya no quedan espacios en blanco entre medio. Te permite entender por qué las cosas funcionan como lo hacen y sí me tuve que aprender el ciclo de Krebs y me parece que el próximo semestre también lo vamos a usar. Esta materia no requiere tanta memoria sino entender procesos. Eso hasta que llegamos a ciclo de Krebs, glucólisis, que nuevamente es pura memoria. Hasta ahora es probable que pienses que esta carrera es mucha memoria y en realidad sí lo es. Para todos quienes crean que tienen una mala memoria como yo, les digo con mucha honestidad que sí se puede mejorar y trabajar esta habilidad y que si bien partimos con un poco más de dificultad, es posible tener buenas notas sin tener memoria idética.
Histología. Es la materia que más me costó por dos cosas. No me gustaba y no sabía qué es lo que tenía que estudiar. La histología es el estudio de los tejidos y nuestras clases básicamente constaban de sentarnos en una mesa con un microscopio y muestras propias para cada estudiante y empezar a reconocer células, partes de tejidos y estructuras. Teníamos tres tipos de pruebas: las teóricas, de pura materia teórica de histología; prácticas, en donde nos ponían listas de 10 a 14 cosas que buscar en el microscopio; y controles que se promediaban a final de semestre. El tema de las pruebas prácticas, o sea, de reconocimiento de estructuras y células, etc., para mí no era tan complejo y de hecho hasta se me hacía entretenida la forma en que evaluaban, pero las pruebas teóricas se me complicaban muchísimo porque no estudiaba lo que tenía que estudiar. Cuando estudiaba esta materia dejaba muchas cosas de lado que para mí eran irrelevantes y al llegar la prueba era lo que más salía. Mi problema es que yo me enfocaba en la parte funcional de los tejidos y lo que los profesores trataban de enseñarnos eran las estructuras, la conformación del tejido. Me costó darme cuenta de ese error, pero a fin de cuentas de eso es la universidad, de adaptarse. Práctica Introducción a la Medicina Veterinaria 2. Esta era un poquito más entretenida que la primera y básicamente nos mostraban el rol del médico veterinario en diferentes escenarios mediante charlas de distintos profesionales. Al final de la asignatura tuvimos bastantes prácticos con animales vivos, pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Por último tuvimos el OFG 2 o el segundo electivo. Yo tomé manejo de datos, que es básicamente el uso de Excel con un enfoque en lo que es la medicina veterinaria y más enfocado aún en lo que es la producción. Es una materia bastante entretenida, aprendí muchas fórmulas y cómo aplicarlas, pero siento que le pude haber dado más provecho. Tomar apuntes en medicina veterinaria. Tomar apuntes depende mucho del tipo de clase que tengas y también de cómo se te acomoda estudiar a ti. Un ejemplo es que en anatomía yo no tomaba apuntes como tal. Lo que a mí me ayudaba más era grabar videos reconociendo y explicando cada parte y estructura del ternero. Y bueno, en la misma materia, aprendiéndome los huesos, opté por dibujar a mano cada uno de los huesos. Repasaba todos los dibujos antes de dormir. Es un trabajo bastante agotador y que los dibujos a mano queden bien es muy difícil, pero me sirvió muchísimo. En fin, el punto aquí es que encuentren su método de tomar apuntes. Yo comencé el año con un cuaderno para cada materia y lo terminé tomando apuntes digitales con una tablet y un teclado inalámbrico, lo cual recomiendo bastante si son muy lentos escribiendo a mano como yo. De hecho, les voy a mostrar algunos de mis dibujos porque considero que soy muy mala para dibujar y estos dibujos me quedaron bonitos. Entonces, esta es mi libreta. Tienen el Instagram acá anotado, así que se los voy a dejar por si a alguno le interesa. Me parece que la imagen está al revés, así que no sé si puedan leer lo que dice, pero por ejemplo, este es uno de los dibujos que hice, no sé si se ve bien. Vida social versus estudios. No creo ser la persona más indicada para hablar de este tema. De por sí, no soy una persona muy social. La carrera en sí es exigente. Requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y sí puede reducir un poco tu tiempo de ocio y así. A pesar de esto, yo sé y he visto que es posible organizar el tiempo para alcanzar a estudiar y a carretear, salir, socializar, etc. Pero nuevamente, la clave es la organización. Debo admitir que en general no salí mucho este año. Pasé demasiado tiempo estudiando y no es algo que me enorgullezca. Hablando con mis profesores más a final de año me explicaron que a veces las notas no son lo que te hace destacar más, sino la experiencia. Además, debo admitir que la falta de tiempo libre que yo misma me estaba provocando me hacía enfermar. Por esto mismo me propuse este año dejar de intentar sacarme puras notas excelentes, quizá entrar a un voluntariado, volver a entrenar o aprender algo nuevo que sea externo, aparte a la universidad. Así que nuevamente es cosa de organizarse y voy a mejorar eso este año. ¿Cuánto tiempo debo estudiar? En realidad yo no tenía un tiempo fijo de estudio. Mi horario de estudio variaba todos los días según qué prueba venía esta semana, cuánto tiempo tenía en el día. De cualquier forma, si necesito sacar un promedio, podría decir que estudio aproximadamente 2 horas al día.
pero obviamente sí había días en los que estudiaba media hora o no estudiaba, y también había días que pasaba literalmente de 10 a 10 todo el día estudiando. Este tema se relaciona bastante con cómo es el estudio solo por ser estudiante universitario, no necesariamente de esta carrera, así que hablaremos del tema en otro video. Solo me queda repetirles, como ya he dicho muchísimas veces en este video, que esta carrera exige muchísima dedicación, tiempo, fuerza de voluntad, organización, etc. No los quiero asustar diciéndoles esto, y como dije, es posible sacar buenas notas en la carrera, pero la verdad es que sí es exigente y es algo que deben tener en cuenta desde el inicio. ¿Qué materiales tendré que comprar? Obviamente solo me voy a enfocar en lo que piden en primer año porque no he estado los otros años, así que comencemos con el primer semestre. Lo primero que me pidieron fue un delantal blanco. En primera instancia lo ocupé para los laboratorios de química, en donde también nos pidieron unas antiparras que no tengo acá porque las dejé en Valdivia, que en realidad usé súper poco, pero ahí están por si las necesito de nuevo. Y en el segundo semestre nos pidieron más cosas. Para empezar necesitábamos ahora 2 delantales blancos, uno para anatomía y embriología y otro aparte para histología. La razón de esto es que en anatomía y embriología se usa un compuesto llamado formalina, que es muy cancerígeno y aparte huele horrible. Así que su uso debía limitarse al pabellón, y en histología teníamos un delantal limpio, blanco, libre de formalina. Además del delantal, en anatomía y embriología nos pidieron cofias. Podían ser desechables o de tela, y yo conseguí estas dos. En estas dos asignaturas también nos pidieron guantes de nitrilo, que se me acabaron así que no tengo. Y en anatomía nos pidieron un kit básico de disección. Esto constaba de 4 instrumentos, hojas de bisturí que también se me acabaron, un mango de bisturí que es esto, una tijera roma que es esta y una pinza a dientes de ratón. Además, en Introducción a la Medicina Veterinaria 2 nos pidieron un overol de trabajo y botas para ir a terreno. Ahora bien, yo recuerdo que muchísima gente a principio de año nos recomendó a mí y a nuestros compañeros comprar unas botas de la marca Bequina. Básicamente son unas botas de trabajo extremadamente caras, y que si no están seguros de que esta es su carrera y que nunca se van a salir de ella, no recomiendo para nada que se las compren. Al día de hoy aún no creo que haya valido la pena gastar tanta plata por unas botas, y espero que me duren mínimo toda la carrera. Mi mejor recomendación es que no busquen botas solo por la marca, como yo ingenuamente hice, y que vayan directamente a la tienda a comprar para ver la calidad del producto. Además, les sugiero encarecidamente que elijan botas con punta de fierro, porque las pisadas de vaca se dan gratis en los prácticos. Ahora, ¿qué tan cruda es la carrera? Puedo decirles que en el primer año vi muchos animales abiertos, animales disecados, órganos frescos y no tan frescos, entre otros. Personalmente no considero que me dé asco la sangre, pero el primer día de clases de anatomía casi voy al baño a vomitar. La verdad, soy una persona ansiosa de por sí, por lo que algunas cosas me cuestan bastante más de lo que debería. Afortunadamente logré contener el vómito adentro, y luego de que la profesora hiciera el primer corte en el ternero, logré trabajar confiada y junto con mis compañeros terminamos la primera disección. Y con ayuda psicológica, el paso por la universidad puede ser completamente normal y mucho menos estresante. En resumen, desde el primer año sí se ven cosas un poco fuertes, al menos desde mi punto de vista, pero en la sala de clases van a estar los ayudantes, tus compañeros, los profesores, y en general los profesores y ayudantes son bastante comprensivos porque saben cómo es vivir tu situación. Yo tenía anatomía 3 veces por semana y todas las clases las tenía antes del almuerzo. Se imaginarán que las primeras 2 semanas a mis compañeros y a mí nos costaba muchísimo almorzar sin pensar en lo que habíamos visto y olido. Pero después de un tiempo uno se acostumbra. ¿Cuánta interacción se tiene con los animales? Para mi percepción, siento que tuve poca interacción con animales vivos este semestre. Mi primera interacción fue en un práctico de anatomía sobre estructuras palpables con una vaca llamada Gomita. Se portó súper bien y es muy bonita. También nos enseñaron a derribar ovejas y vacas y fuimos a ver las lecherías. Aprendimos manejos básicos de caballos en el criadero, tales como rajetear, poner jáquimas, limpiar las patas, etc. En realidad son manejos muy básicos, pero igual lo disfruté. Si ingresaste a la carrera de medicina veterinaria, te deseo muchísimo éxito este año, que aprendas, que crezcas y tengas una experiencia muy bonita, porque lo es, y hay muchas experiencias preciosas en esta carrera. Espero que este video les haya servido para darse cuenta de lo que se viene por delante. El camino a veces se hace un poco difícil, pero no es imposible, y les aseguro que a fin de cuentas va a valer totalmente la pena. Eso fue todo por hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.